Qué bueno saber que estás aquí. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de dejarme entrar a la casa de tus hijos y de tus hijas, Padre, para seguir hablando palabras de gracia, palabras de fe, para caminar en este tiempo sabiendo que tú eres Abba Padre, que tú has hablado, que tú has prometido y que tú cumplirás. ¿Estás conmigo, hermano, hermana? Gracias por esta mañana. Quiero seguir visitando. Paolo, bienvenido. Mamita Espes, qué bueno que estás ahí. Espero que sea Espes y compañía y no solamente niña Espes. Isabel, ¿cómo está el chipuste? Isabel, vimos unas fotos de lo más lindas y bellas. Miguel, ¿qué Miguel es? Bueno, hay algún Miguel. Kiano, ¿qué Kiano es? Bueno, hay un Kiano ahí con nosotros. Carol Pérez, qué bueno saber que están conectados. Dios les bendiga y que esta palabra llegue a dar muchísimo fruto en su vida. Gracias, Señor. Mira, y quiero empezar esta mañana, ya me quiero meter en la palabra porque si no me quitan mucho tiempo aquí los que están aquí en medios. Y el tema de hoy se llama por el Dios de la verdad. Por el Dios de la verdad. Mira, el Dios de la verdad en hebreo antiguo quiere decir Elohim Amén. Y este está escrito en Isaías 65:16. No me lo pongas todavía. Entonces, el Dios de la verdad en hebreo antiguo se refería a Elohim Amén, que es el Dios que dice amén. El Dios que dice así sea. El Dios que dice hágase de esa forma. Y hoy en la madrugada en mi devocional sentía en el espíritu lo que platicábamos el viernes. Cómo el Señor quiere que nos posicionemos, ahí sí que nos posicionemos en la posición de saber quién es Él. En la posición de saber que Él no miente. En la posición de saber que si Él lo ha dicho, esa promesa es sí y amén. Si Él lo ha declarado, lo que Él ha declarado sucederá y pasará sin duda alguna en la vida de aquellos que le creemos. En la vida de aquellos que escogemos decir, esa palabra es para mí, esa palabra es la que yo creo, esa palabra es en la que yo voy a caminar. Recuérdate, hijo, hija, que durante toda esta semana y desde la semana pasada hemos estado aprendiendo, conversando y compartiendo que nuestra fe es encendida por una palabra. Entonces es muy importante. Tú que me estás escuchando hoy, hermano, hermana, es muy importante escoger y saber qué palabra voy a agarrar para mi vida, hijo, hija, que me va a encender la fe correcta y la fe en el Dios correcto. Lo quiero dejar así. Y la fe en el Dios correcto. ¿Qué palabra estás escogiendo para que encienda tu fe? ¿Y en dónde está siendo encendida tu fe? Esas son las preguntas que yo quiero ir contestando esta mañana. Y si el Señor me da el tiempo, si no, seguimos el próximo miércoles. ¿Qué palabra? ¿Dónde? ¿En qué lugar nos estamos posicionando? ¿En el Dios de la verdad? ¿En Elohim Amén? ¿O nos estamos posicionando en escuchar palabras que no vienen de Dios? Vienen en contra de lo que Dios ha dicho, vienen en contra de lo que Dios ha declarado en tu vida y en mi vida. Entonces, Isaías 65, versículo 16, dice la palabra en la Nueva Versión Internacional: cualquiera
que en el país invoque una bendición, regresa aquí conmigo. Lo que nos está hablando la palabra de Dios es que cualquiera que llame una bendición, cualquiera que profetice una bendición, cualquiera que hable una bendición en su propia vida, en la vida de su familia, en la vida de su casa, en su salud, en su negocio, en sus finanzas, en su futuro, escucha, en sus sueños. Empieza diciendo Isaías 65:16, cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, regresa aquí conmigo, cualquiera que jure es decir, cualquiera que diga, mira, esto va a pasar porque yo le creo a Dios. Tal cual y esta otra va a suceder porque yo le creo a Dios. A mí no me va a pasar lo que dicen las redes. A mí me va a pasar la agenda de Dios porque yo le creo a Dios. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Hijo, yo quiero que me pongas un amén y me ayudes a predicar, iglesia, si estás ahí conmigo. Entonces regresa a Isaías 65:16. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Y me puse a meditar y a buscar el Dios de la verdad. Y es lo que te acabo de decir. Elohim, amén. El Dios que dice amén a sus promesas. El Dios que dice así sea a las palabras que ha declarado sobre ti. El Dios que dice sea hecho a las bendiciones que ha declarado sobre la vida de los hijos. Aquel Dios que dice sea mi gracia, sea mi favor sobre aquellos que hablan, que profetizan, que actúan en el nombre del Dios de la verdad. ¿La estás agarrando, hijo? ¿Se te está revelando, hermano? ¿Se te está revelando, hermana? Mira, es una verdad tan simple y tan profunda. Entender y reconocer que Dios mismo declara amén sobre lo que Él ha dicho. Es como una doble confirmación, doble seguridad, doble afirmación sobre lo que ha salido de su boca. El Dios de la verdad. Esto es poderosísimo. Cuando tú y yo, en medio de este tiempo, nos ponemos y hablamos desde la posición de en el nombre del Dios de la verdad. No llegará, dice, mortandad a tu casa, dice el Salmo 91. Ni flecha ni virus que ande en la noche, dice el Salmo 91. ¡Ey, Dios mío! Mi Dios es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. En el nombre del Dios de la verdad. Estoy profetizando y declarando lo que Dios doblemente ha confirmado, cierto y hecho. ¡Ay, Dios mío! En tu vida y en mi vida. Entendemos entonces que servimos a Elohim, amén. Que servimos al Todopoderoso que declara todopoderosamente su palabra sobre nuestras vidas. Un Dios real, un Dios sustancial, un Dios eterno, un Dios verdadero, un Dios que cumple su palabra,
un Dios al que le debemos de honrar, al que le debemos de temer, pero en una posición de honra, aquel que le debemos de agradecer. ¿Estás conmigo, brother? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Segunda de Corintios 1:20. Dice la palabra en la Reina Valera 60, si no estoy mal. Dice la palabra, mire qué tremendo lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Escuche, regresa aquí conmigo, rápido. ¿No está viendo usted ahí al Dios de la verdad? Nos lo habla 2 veces, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y cuando lo entendemos desde los lentes del nuevo pacto, del pacto de la gracia, nos damos cuenta que no es por nuestro esfuerzo, por lo que pudiéramos hacer, por lo que pudiéramos creer o por el conocimiento que tengamos, sino que nos damos cuenta que todo eso viene fluyendo por la gracia del sacrificio del Cordero ahí en la cruz. Ahora el Dios de la verdad le habla a la vida de los justificados. El Dios de la verdad le habla a la vida de los apartados. Le habla a la vida de los que creen. Le habla a la vida de los que honran. Le habla a la vida de aquellos que dicen: ay, en tu nombre, Señor, saldré en esta semana y me irá bien. En tu nombre, Señor, pasaremos esta semana sin ninguna enfermedad en la casa. En tu nombre, Señor, ataremos serpientes, ataremos alacranes. En tu nombre, Señor. En el nombre de el Dios de la verdad. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. Posicionándonos en ese lugar, teniendo la revelación de a quién le servimos, teniendo la revelación de con quién caminamos, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Yo te quiero confrontar en este versículo que hoy salió en las redes sociales y me pegó muchísimo. Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. Esta parte de la palabra es el momento en el que se estaba ya terminando la vida de Josué. Fue al final de la vida de Josué. Ya su liderazgo sobre el pueblo de Israel después de Moisés ya estaba llegando a su fin. El pueblo ya había llegado a la tierra prometida. Los días de Josué, los días de aquel gran guerrero, aquel gran líder, aquel gran sacerdote, ya estaban llegando a su fin. Cada una de las, ¿cómo se les dice? De las tribus de Israel ya habían sido colocadas en su lugar. Ya habían tomado posesión. El desierto había terminado. La guerra, en cierto modo, había terminado. El esfuerzo por llegar a la tierra prometida ya había finalizado. Todo esto era al final de los días y del liderazgo de Josué. Y entonces cuenta Josué 24 cómo él reúne a todos los líderes y a todos los reyes, a todos los líderes y jefes de casas, jefes de casas de Israel, y les declara esto. Josué 24, versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir.
¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Hermano, hermana que hoy me estás escuchando, aprendí esto hoy en la mañana. Tú te puedes imaginar a Israel rodeado de muchas otras naciones. Te puedes imaginar a Israel rodeado de muchos pueblos, y cada pueblo de esto con un Dios específico. Cada pueblo de estos con un Dios para cada uno de ellos. Muchos eran politeístas. Habían otros dioses, otras culturas. Ahora, cada dios, cada ídolo, cada estatua, cada pinturita que tenían cada una de estas culturas era un dios, pero ese dios representaba algo. Ese dios hacía una representación del dios de la guerra, o el dios de la fertilidad, o el dios de las buenas cosechas, o el dios del sexo, o el dios de la lluvia, o el dios del poder, o el dios de la brujería. Cada uno de esos dioses era la representación de un poder. Y entonces, ay Dios mío, Josué les está preguntando al pueblo de Israel, así como me lo preguntó hoy en la madrugada, así como te lo pregunta a ti hoy en la madrugada, ¿a qué Dios vas a servir? ¿Vas a servir al Dios de las noticias de este mundo? ¿Vas a servir al Dios del dinero de este mundo? ¿Vas a servir al Dios de los placeres? ¿Vas a servir al Dios de la mentira de este mundo? ¿Vas a servir al Dios del miedo que está tan suelto en este momento? ¿Vas a servir al Dios del temor? ¿Al Dios de la enfermedad? ¿Al Dios del virus? ¿Al Dios de la escasez? ¿Al Dios de la promesa? ¿Al Dios de los vicios? Hoy te vengo a decir, como dijo Josué, ¿a qué Dios estás sirviendo? Porque escucha, en otras palabras, ¿con qué Dios te estás alineando en estos días? Porque al Dios que uno cree, escucha, a ese sirve. Yo te acabo de hablar del Elohim, amén, de el Dios de la verdad, aquel que habla paz, aquel que habla bendición, aquel que habla protección, aquel que habla provisión, aquel que habla gracia, aquel que no le gusta el pecado, sino que camina en santidad. Hijo, hija, escoge hoy o medita hoy a qué Dios le has estado sirviendo. ¿Te has alineado a lo que se habla allá afuera, a lo que se hace allá afuera? ¿O estás hablando lo que habla el Dios de la verdad? Y como dijo Josué, por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Te pregunto, porque al Dios que tú te pones de acuerdo, ¿a ese le crees? ¿A qué Dios le estás sirviendo hoy? Es una pregunta que nos debiéramos de hacer todos los días.
Es una pregunta que debería de confrontarnos todos los días. ¿Le estoy sirviendo al Dios del dinero? ¿Le estoy sirviendo al Dios del temor? ¿Le estoy sirviendo al Dios de la mentira al ponerme de acuerdo con eso? ¿O le estoy sirviendo al Dios de la verdad? Porque al que uno cree, a él le sirve. Hijo, hija, cuando nos paramos desde la posición de saber quién es Dios y de haber escogido, el haber escogido lleva una acción, lleva el hablar, lleva el creer, lleva el actuar conforme a lo que Dios está hablando. Cuando yo vivo en esa posición, empiezo a llevarle honra al Señor. Le dejo de creer a todos los demás dioses, por lo tanto les dejo de servir a ellos. Y empiezo a servirle a Elohim, amén, el Dios de la verdad. Hermano, y cuando tú y yo entendemos y se nos hace rema eso en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces no tememos. Entonces no ponemos la esperanza en que nos va a ir de mal en peor, sino que al contrario, nuestra expectativa es esperar lo mejor de Dios, porque cada una de sus promesas Él ha declarado: hágase hecha en la vida de mis hijos. Amén. Entonces eso te posiciona en decir: yo no camino en temor, yo no camino en desesperanza, yo espero de Dios lo mejor de Él, yo creo, yo expecto, como diría mi hija Ivana, lo mejor de mi Dios, porque Dios es bueno. Él es el Dios de la verdad. La palabra nos enseña que Jesucristo tomó nuestro lugar, nuestra naturaleza pecaminosa, y nosotros nos convertimos en los justificados de Dios solamente con entender ese intercambio divino entre Jesucristo, su naturaleza, y mi naturaleza pecaminosa. Hijo, hija, dejas de vivir con señalamiento, empiezas a vivir en libertad. Eres libre para recibir de Dios, eres libre para caminar en medio de su gracia, solamente con entender esa verdad de esa naturaleza del intercambio. Ahí en la cruz, tú y yo somos los justificados de Dios, somos los hijos de Dios, somos los bendecidos de Dios, somos los escogidos de Dios. ¿Cómo nos cuesta recibir esa naturaleza verdadera en nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta? ¿Sabes por qué? Porque se nos ha enseñado tanta religión, se nos ha enseñado tanta condenación, que no honramos y no creemos en el verdadero significado del sacrificio de Jesús por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice la palabra de esta manera: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hijo, hija, perdón, hermano y hermana, brother and sister, mira, somos justificados. La palabra,
el Señor, Dios de la verdad, nos dice: hijos, ahí en la cruz yo a ustedes ya no los veo igual. Yo a ustedes ya los veo cubiertos por la sangre, justificados y santificados por la sangre de mi Hijo. ¿Por qué nos cuesta tanto creer eso? Y tú me vas a decir: pastor, pero a mí no me cuesta creer. Yo sí lo creo, yo soy salvo. Pero ¿y entonces por qué estás hablando tan mal durante la semana? Entonces, al creerle a tanta mala noticia, al hablar lo mismo que hablan allá afuera, al hablar tan mal de tu país, de tu economía, de la salud, al hablar tan mal, empiezas a servirle a esos otros dioses ajenos. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque creemos que somos justificados. Caminamos bajo esa cobertura. Esperamos ver lo mejor de Dios. Yo espero que mis hijos, el Señor los levante hasta donde yo nunca pueda llegar, y que ellos vivan y vean la gloria de Dios en sus vidas. Yo lo creo, Dios lo ha dicho. Y yo eso hablo sobre ellos. Hijo, y eso te incluye a ti. A ti que llamas mi casa de paz tu casa. Te incluye a ti. Yo espero ver lo mejor de Dios en tu vida. Espero ver lo mejor de Dios en tu familia. Espero ver lo mejor de Dios en tu caminar, en tu empresa, en tu carrera, en tu ministerio, en tu matrimonio. Espero ver lo mejor de Dios, porque Dios lo ha hablado. Escúchame, en medio de tanto confusión y desesperanza, Dios quiere que volvamos a caminar en su plan y bajo su bendición. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 5, pero mira lo que dice el versículo 19. Baja conmigo al versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios quiere, regresa conmigo rápido. Dios quiere que tú y yo volvamos a caminar bajo su cobertura y que dejemos de servirle a otros dioses, al del miedo, al de la muerte, al de la enfermedad, al de la pobreza, al de la economía. Ya no va a ser igual. Y nos reconciliemos de nuevo con Dios. Si me cambias el fondo. Y caminemos de nuevo bajo su bendición, bajo su cobertura. Vuélveme a poner el versículo 19 de 2 de Corintios 5. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy vengo con un encargo directo del Rey de Reyes, por lo que dice la palabra. Hoy vengo con un encargo directo del Señor de señores, por lo que dice la palabra. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy es el día. Hoy hay oportunidad. Hoy es el momento en el que puedes salir de todo lo que este mundo te está engañando, te está maldiciendo, te está haciendo caminar en duda, en temor. Hoy es el día en que tú te puedes reconciliar. Puedes
ser llamado hijo de Dios, al aceptar a Jesucristo como tu único Salvador en tu vida. Pero también vengo a llamar a reconciliación a todos aquellos hijos que se han perdido y extraviado entre tanta mala noticia, entre tanto temor, entre tantos números rojos, y han perdido su fe. Y han empezado a servir a otros dioses. Regresa. Cree de nuevo. Servimos a Elohim, amén. Es el Dios de la verdad. Él cumplirá su promesa en tu vida si tú le crees. Él cumplirá su promesa en tu familia si tú le crees. Él cumplirá su promesa en tus finanzas si tú le crees. Regresa. Regresa de nuevo. No tomándoles en cuenta sus pecados. Escucha, hijo, hija, ya no eres condenado. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Yo estoy fluyendo este día como evangelista. Alguien está necesitando oír esta palabra. Alguien que está conectado esta mañana. Hijo, hija, hay una invitación para que regreses a los brazos de tu Padre. Así es. Y a ti que te perdiste en tanta mala noticia, hay una invitación de nuevo para que regreses a los brazos de tu Padre. Amén. Gracias. Dios quiere volvernos a restaurar a su favor, volvernos a restaurar a su bendición, volvernos a restaurar a su gracia. Son tiempos tan tremendos en los que necesitamos regresar de nuevo a servir al Dios de la verdad. No temas, Dios no tardará. Él lo hará en su justo momento en tu vida. Solo analiza qué Dios le has estado sirviendo por medio de lo que has estado creyendo, hablando y actuando. Y eso te dirá a qué Dios le has estado sirviendo. Mas mi casa y yo, aleluya, serviremos a Jehová. Dios te bendiga esta mañana. Medita. Esta no es palabra para que la olvides hoy. Esta es palabra para que mañana, lunes, para que martes, miércoles, jueves, viernes, te levantes y te hagas la pregunta y empieces a escoger: Señor, hoy voy a escoger servirte a ti. Aunque la circunstancia, aunque las noticias, aunque mi esposo, mi esposa, la gente a mi alrededor esté hablando mal, yo voy a escoger seguirle creyendo al Dios de la verdad. Voy a escoger ser luz. Voy a escoger ser sal. Voy a escoger no diluirme entre tanta mala noticia. Dios te está llamando a reconciliación. Yo quiero que cierres tus ojos ahí un momento, y si estás con tu familia, tómalos, acércalos ahí, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, habemos muchos queriendo regresar al camino de tu bendición. Habemos muchos queriendo regresar al camino de tu gracia. Habemos muchos queriendo regresar al camino de tu favor.
Ya queremos salir de tanta mala noticia, de tanta mala situación, Padre. Queremos caminar de nuevo en esperanza y en la confianza puesta en Dios Todopoderoso. Señor, danos la gracia para regresar a ese lugar de confianza, a ese lugar de saber quién es Abba Padre, y que ahí puedo habitar eternamente. Yo bendigo a cada uno que haya decidido regresar de nuevo. Declaro, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, que hijo, hija, hay gracia para volver a caminar en la reconciliación con el Señor. Hay gracia, hay bendición si tú has escogido caminar de nuevo creyéndole a Él y dándole la espalda a todo lo que este mundo está hablando. Génesis 26, versículo 2, ¿no está ahí? Dice la palabra que Jehová le dijo a Isaac, al hijo de la promesa, no bajes a Egipto. Vive en la tierra donde yo te digo. Aleluya. Salgamos de Egipto, hermanos. Salgamos de ahí. Vivamos en la tierra de bendición, en la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra donde nuestra confianza está puesta en Él.